Bueno, en este video vamos a ver cómo se calcula el valor de la mediana para nuestros datos agrupados. Tenemos nuestra tabla de frecuencias que ya la hemos explicado y vamos entonces a calcular este estadístico. Y vamos a hacerlo de dos formas. Nosotros ya sabemos que el valor de la mediana va a ser el valor que va a estar justo en medio de nuestros datos. Y hay dos formas de hacerlo. La primera de ellas nos dice que vamos a encontrar el valor de la mediana si nosotros dividimos el total de datos cuando es par. Nosotros sabemos que el total de datos es 30, lo identificamos en nuestra tabla de frecuencias en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, donde el total nos da precisamente 30 datos, ¿no? Entonces podemos decir que n es igual que 30 datos. Entonces, nosotros sabemos que n resultó par, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, si nosotros dividimos 30 sobre 2, eso nos da un valor de 15. ¿Qué vamos a hacer con ese valor de 15? Bueno, este valor de 15 nosotros lo vamos a buscar en nuestra columna de las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso coincide que tenemos el 15 aquí, que nos resultó de dividir 30 entre 2, nuestro total de datos entre 2, y encontramos ese dato precisamente aquí. Eso quiere decir que si nosotros encontramos el dato exacto, como este caso, el valor de la mediana, m subíndice e, el valor de la mediana, va a ser el límite superior del intervalo. En este caso, el límite superior del intervalo es 63 y por lo tanto el valor de la mediana es 63. Y listo, no hay que hacer ninguna operación más. Simple y sencillamente tuvimos la fortuna de que al dividir nuestros datos, que el total de datos que son pares es un dato par, utilizamos esta expresión n entre 2, resultó 30 entre 2, el valor fue 15 y lo encontramos en nuestra columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Al estar el dato exacto, entonces el valor de la mediana es el límite superior del intervalo, que es 63. Vamos a suponer, simple y sencillamente para utilizar la fórmula, que nuestro resultado de haber dividido, voy a borrar esto para que no cause mayor confusión. Vamos a suponer que nuestros datos de n entre 2 o n más 1 entre 2 hubiese resultado, por ejemplo, 14. Hubiese resultado 14, ya sea n entre 2 o n más 1 entre 2, independientemente de los números de datos. Del total de datos, hubiese sido 14. Vamos a ir nosotros igual a nuestra columna de las frecuencias absolutas acumuladas y vamos a identificar el dato que anteceda al 14, el dato posterior a 14. En este caso vamos a ver si tenemos los valores de 15, 16, 17. En este caso tenemos 15, por lo tanto nos tendríamos que ubicar sobre este intervalo, porque nosotros sabríamos que este intervalo contiene el valor de la mediana. Si n entre 2 o n más 1 o n más 1 entre 2 hubiese resultado, por ejemplo, 17, igual buscamos el resultado, buscamos el valor en esta columna. Al no encontrarlo, nos tenemos que ir con los valores siguientes: 17, 18, 19, 20, hasta encontrar el dato que siga, ¿no? En este caso nos tendríamos que ubicar en 22 y sobre ese intervalo encontraríamos
nuestros datos para utilizar esta fórmula. Esta fórmula, repito, la vamos a utilizar siempre y cuando nuestro resultado de n entre 2 o n más 1 entre 2, según sea el caso, dependiendo del total de datos, si no lo encontramos y no nos da exacto, entonces vamos a utilizar esta fórmula y para ejemplificar vamos a utilizarla, ¿no? Más que nada para identificar los datos que nos pide la fórmula. En este caso nosotros sabemos que n entre 2 nos dio 15, bueno, no hay ningún problema. Vamos a tomar a manera de ejemplo, más que nada, a manera de ejemplo para sustituir nuestros datos. Vamos a situarnos en entre 2, ya dijimos que nos dio 15, pues entonces nos vamos a ir sobre este intervalo y vamos a encontrar los datos que vamos a sustituir en la fórmula. Entonces veamos, sería el valor de la media, va a ser el límite inferior del intervalo. Nosotros ya sabemos que vamos a encontrar en este intervalo el valor de la mediana. Entonces el límite inferior va a ser 52 más el valor de la amplitud, que es 11, y todo ello lo vamos a multiplicar por n entre 2. Nosotros sabemos n es 30, vamos a dividir entre 2, y f subíndice i menos 1 va a hacer referencia a el dato que está antes, una casilla antes de donde nosotros tenemos nuestro intervalo que contiene el valor de la mediana. Nosotros estamos sobre esta fila donde tenemos el intervalo, quiere decir que nos vamos a mover una casilla hacia arriba y vamos a tener ese dato. En este caso tenemos el valor de 7. Y todo ello lo vamos a dividir entre f subíndice i, la f pequeña, que hace referencia a nuestra columna de las frecuencias absolutas, que contiene precisamente donde está precisamente nuestro intervalo de la media. En este caso, f subíndice i sería 8. Simple y sencillamente hacemos las operaciones. Esto nos quedaría 52 más 11, que multiplica a 30 entre 2, me da 15. Le voy a restar 7 y todo ello lo divido entre 8. Opero de este lado, utilizo otro color para no confundirnos y me quedaría el valor de la mediana va a ser igual a 52 más, hacemos paso a paso, 11 que multiplica a 15 menos 7, eso me quedaría 8 y lo divido sobre 8. Esto sería igual que 52 más 11 que multiplica a 8 entre 8 me daría 1. Y entonces esto me quedaría 52 más 11 por 1 me quedaría 11. Y 52 más 11, eso me daría un valor de 63. Y ese sería nuestro valor de la mediana, utilizando, ya digo, esta fórmula.